Día tras día estamos publicando información, estamos buscando de salvar la familia con los valores, los principios de Dios. Y eso es un trabajo que estamos haciendo con todo nuestro corazón, con la inspiración que solo el Espíritu Santo puede dar. Así es, lo y haciendo nuestro aporte porque sabemos que hay grandes necesidades en la familia y la familia ha sido creada con garantía de éxito, pero cometemos errores involuntarios y hoy vamos a revisar qué está pasando en tu hogar, en mi hogar, en nuestro hogar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionamos como quisiéramos funcionar, Zulay, decentemente y con orden? Por supuesto, considerando que siempre va a haber diferencias y malos entendidos, pero hoy vamos a hablar la importancia de que esa no sea la regla, sino la excepción de una familia sana, una familia saludable, Zulay. Así es, muchos hogares están viviendo una anarquía. Lamentablemente, los cónyuges no se ponen de acuerdo. En muchos casos, la mujer es la que está dirigiendo el hogar porque su pareja se fue, porque están inclusive en una relación, en una segunda o tercera relación, y eso hace un poco más complicado la armonía, la convivencia saludable. Entonces, estamos pues apostando a la verdad de Dios, apostando y dando recursos para la familia, dando herramientas para que usted pueda crecer. Y como decía yo en un mensaje de ayer, y que lo leí, lo dijo Thomas Alva Edison, ¿verdad? Dijo que el éxito es el 1% de inspiración y 99% de transpiración. Quizás podemos estar inspirados en queremos llevar que nuestra familia funcione, que la comunicación en el hogar funcione, pero necesitamos transpirar, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que comunicarnos, hay que buscar la armonía, la paz. Entonces, qué importante cuando Dios visita a nuestra familia, qué importante cuando conocemos las instrucciones de Dios, si hay un manual, muy importante. Así es. Y ese fue el tema de nuestra radio. Le invitamos a que se sintonicen nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Fundamicón, Zulay Ray. Ahí tenemos muchísimo material para bendecirles, para darles herramientas, para no conformarnos con el estado que estamos, Pedro. ¿Quién gobierna? Hay crisis de gobernabilidad en la casa. ¿Qué te parece eso? Eso está ¿Por qué crees tú que hay crisis de gobierno? Yo creo, Zulay, primeramente que es una falta de una adecuada comunicación entre los cónyuges. Eso es por un lado. Y la segunda, por supuesto, sea como consecuencia la falta de una unidad. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Necesitamos el poder del acuerdo y la unidad dentro del matrimonio para que el matrimonio avance sanamente y podamos de alguna manera integrar a los demás miembros, como en este caso serían los hijos, padre y madre. Es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay crisis de gobernabilidad? La crisis de gobernabilidad se da cuando los cónyuges no se ponen de acuerdo y los hijos toman por asalto el poder. Entonces, cuando lo que está quizás sucediendo, hay crisis de gobernabilidad en algunos países, porque los presidentes no pueden gobernar bien porque el pueblo no quiere aceptar las leyes. Y si el ente que regula las leyes no se pone de acuerdo con el gobierno, entonces hay una anarquía. Entonces, eso es la realidad. La crisis de gobernabilidad está dada porque los que deben gobernar no saben cómo hacerlo. Así es, y los que no deben gobernar es los que están gobernando. Que son los hijos. Esa es la crisis. Esa es la anarquía que hay ahora. Y esa es la crisis. Y ese por falta, Zulay, también de que los padres entiendan la gran responsabilidad que tienen de darle o transmitirle el diseño de Dios para el matrimonio. Y yo quiero leer eso es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando el Padre Celestial hace ese gran pacto con el padre de la fe, como era Abraham. Le dice en Génesis 12:3 de la manera siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. O sea, que el Padre Celestial envió una palabra de bendición para todas las familias de la tierra. Pero ¿por qué Él selecciona a Abraham y en Él va a bendecir a toda la familia? Porque conocía el corazón de Abraham. Y en Génesis 18:19 dice lo siguiente:
porque yo sé, Abraham, que mandarás a tus hijos y a tu casa después de ti que guarden el camino mío, haciendo justicia y juicio para que yo haga venir sobre ti lo que he hablado acerca de ti, le dice. O sea que Dios pensó que podía bendecir a Abraham porque él iba a conducir a sus hijos a la presencia de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos transmitir esa bendición generacional en los hijos, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Bueno, pero volvamos al punto de la gobernabilidad. El problema es que el gobernante, el padre como gobernante del hogar, no está asumiendo su rol delante de Dios primeramente, porque el hombre tiene, el padre como líder, se tiene que poner de acuerdo con la esposa, con su cónyuge, para gobernar a los hijos. Pero ¿cómo se va a poner de acuerdo? Como dice, Dios seleccionó a Abraham porque sabía que iba a liderizar a los hijos. Entonces yo creo que hoy día hay una crisis de gobernabilidad porque el sistema está atacando a Dios del hogar. El sistema quiere sacar a Dios del hogar, quiere sacar a Dios de los corazones, de la mente de los jóvenes, de la mente de los cónyuges. Entonces, los cónyuges no están honrando la palabra, porque Abraham está honrando la palabra. Y eso tiene consecuencias, Zulay, porque si no conocemos el diseño de Dios, no conocemos el manual de Dios, terminando haciendo lo que creo, lo que me parece, terminamos desautorizándonos uno al otro delante de los hijos. Y se hace una guerra. Claro. Entonces los cónyuges se vuelven en guerra, entran en una guerra y los hijos son los que toman el poder. Sí. Y por eso decimos, los hijos toman por asalto el poder porque los padres se lo entregan. Y viene la anarquía, ahí es lo que tú decías, la anarquía, gobiernan los hijos y en muchos hogares, y usted sabe que estoy hablando, están gobernando los hijos, gobernando tanto a la madre como al padre, o ellos se ponen de acuerdo, saben manejar. Cuando el padre está desubicado, se ponen de acuerdo con la madre y bloquean al padre, o viceversa, se ponen de acuerdo con el padre y bloquean a la madre. Entonces hay un momento en que empiezan a jugar esa doble cara, porque los padres no están de acuerdo. Yo creo que los padres deben usar, como dijimos anteriormente, el poder del acuerdo y la unidad. Y no importa. Claro. Yo creo que esto es muy importante aclararlo porque quizás hay personas que nos están escuchando y están en una segunda relación, son familias ensambladas. Tengo mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. En este caso, si es una primera relación, si es segunda, si es tercera, eso no importa. El poder del acuerdo. Son tus hijos, son mis hijos, pero necesitamos ponernos de acuerdo para corregir, para gobernar, dirigir el hogar. Los hijos no pueden hacer lo que le dé la gana. ¿Cómo que ese niño tiene esa computadora hasta alta hora de la noche? ¿Cómo que esa niña tiene ese celular metiéndose en plataformas que terminan secuestrándolos, terminan violándolos, terminan en droga? ¿Por qué? Porque los padres no se ponen de acuerdo. Entonces es muy importante la paternidad del gobierno. El gobierno debe ponerse de acuerdo con los cónyuges, sea su mamá, sea la madrastra, sea el padrastro, el ente gobernante, el ente gubernamental. Y los padres deben lograr, Zulay, que los hijos acaten las instrucciones que ellos le dan juntos en armonía, le dan instrucciones a los hijos y ellos deben acatarla. Muchas veces lo que hacen los niños es atacar lo que los padres dicen, la madre dice, porque ve que hay división, no hay unidad. Por lo tanto, el poder del acuerdo y la unidad funciona de esa manera, donde estamos acá y vamos hacia los hijos y los hijos tienen que obedecer las normas, las reglas, la disciplina. Pero es que no hay normas. El problema de la crisis gubernamental está en que no hay normas de convivencia, no hay responsabilidades bien definidas y como tú dices, no hay un sistema de comunicación lo suficiente. Entonces, la otra pregunta entonces ya sabemos que la crisis de gobierno se da por falta de comunicación, se da por falta de un entrenamiento y se da por falta de asumir el rol. Tienes que dirigir tu casa. ¿Te dirigen o diriges tú? Aquí hay una crisis, claro, que hay que tomar una decisión. Mamá que está criando hijos solos, tienes que dirigir a tus hijos. Tus hijos no pueden, el que te mantiene te gobierna. Así entonces, si yo estoy manteniendo a mis hijos, yo tengo derecho a dirigirlos. Por lo menos a pedirle una razón de las cosas que están haciendo. ¿Cómo que llegan a la hora que le dé la gana y están con quien le da la gana? No, yo creo que necesitamos esa crisis de gobernabilidad, es una crisis de dirección. Pero ahora, ¿quién manda en el hogar? Esa es
Quizás, No, o por qué se crea esa o disfuncionalidad. sea, es importante entender, la pregunta que acabo de hacer es interesante. ¿Quién manda en el hogar? Escucha bien, ¿quién manda en el hogar? No se pierda el próximo capítulo. Lo vamos a decir después, sobre esa respuesta quiero dársela después, que desarrollemos un poco el tema, porque eso de quién manda en el hogar debemos aclararlo. Hay alguien que manda en el hogar y quizá usted no sabe quién manda realmente, pero hoy lo va a saber. No es el hombre. Vamos a ver, no es la No es mujer, la mujer. no son los muchachos. Vamos a ver. Así que vamos a ver, Zulay. Yo creo que es interesante. ¿Por qué entonces se crea esa disfuncionalidad? ¿Esa sí me la puedes responder? Claro, Zulay, porque no se conoce bien el diseño de Dios. Hay un diseño que Dios ha establecido en el cual podemos caminar en ese diseño, ¿verdad? El desconocimiento de este diseño es lo que permite que nosotros cometamos errores involuntarios, porque nadie planifica fracasar, todos planificamos avanzar, y Dios ha establecido un diseño y ha establecido lo que se llama una familia funcional, para que la familia funcione con garantía de éxito, y nosotros muchas veces la convertimos en una familia disfuncional, o sea que no está funcionando conforme a lo que Dios ha establecido. Y eso es interesante, que vamos a explicar ahora qué es una familia funcional, cómo llega y lo que es una familia. Siempre le hemos dicho, porque si no conocemos eso, vamos a cometer esos errores. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué te iba a decir yo? Es muy importante entonces entender que la disfuncionalidad es una crisis de funcionamiento. Disfuncional significa que no estás funcionando conforme a algún diseño. Dios es el diseño de familia, Dios la creó, Dios la restauró en Jesucristo. En Jesucristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que es muy importante entender que existe un orden de autoridad y que los padres, como autoridad espiritual, emocional y doméstica, tienen que ejercer esa autoridad. Es como cuando los niños van a la escuela. El maestro es la autoridad en el salón de clase, porque si no se vuelve una anarquía. Claro. Si tú tienes 20 niños y todos quieren hacer lo que les dé la gana, no, tú tienes que poner un orden, tienes que poner normas a la hora que van a hacer la tarea, a la hora que se van a levantar. Imagínate todos los niños haciendo lo que les da la gana en un salón de clase. El maestro debe ejercer una autoridad. Él los guía a descubrir el conocimiento, él va trabajando con los niños, pero él es el director de esa orquesta. Así es. ¿Qué pasa en el hogar? ¿Por qué los hijos hacen lo que les da la gana? Hace falta orden. Entonces, la base de eliminar la crisis o el origen de la disfuncionalidad es una crisis de orden. Eso es importante. Ahora, Zulay, el orden, como tú dices, ese orden es importante conocerlo, porque hay un orden de autoridad doméstico en la familia, en el hogar, pero también hay un orden de espiritual, un orden de autoridad espiritual, que es importante conocerlo, porque a veces creemos que aquí se hace lo que se quiere. No, señor. El orden de autoridad espiritual, quisiera explicarlo primero. La Biblia dice que el Padre Celestial es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Lo explicaré otra vez y lo quiero ver aplicar para aquellos que no han oído. El Padre es cabeza de Cristo, eso lo dice la Biblia, está en Génesis, la parte de, es cabeza de Cristo, y Cristo es cabeza de la iglesia. Quiero leerlo textualmente, eso, 1 Corintios 11:3 dice así: el Padre es cabeza de Cristo, dice en 11:3, pero quiero que sepas que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo, y Dios es cabeza de Cristo. Y luego Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, si el Padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia, en la iglesia están los hombres y las mujeres. Es el orden de autoridad espiritual, donde el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. ¿Sí, Zulay? ¿Estamos claros? Muy importante esto, entonces, entender que hay un diseño, y en este diseño hay un orden. Entonces, una familia disfuncional es aquella familia que no tiene orden. No hay orden en las instrucciones, no hay orden en las decisiones, no hay orden, no se activa el sentido común, sino se imponen las cosas. Entonces, disfuncionalidad tiene que ver con el orden. Vamos a funcionar como familia. Entonces, bien importante, tenemos que glorificar a Dios
en Jesucristo, porque Cristo le trae, es la cabeza del varón. Claro. El Señor es la cabeza de la familia. De la familia, de la iglesia. La iglesia está constituida por familia. Entonces, ahí vamos con la pregunta. ¿Quién manda en casa? En casa deben establecerse los mandamientos de Dios. Conocer los mandamientos. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son los deberes, responsabilidades, roles tanto del hombre como de la mujer? Es lo que debe establecerse en la casa. ¿Ok? ¿Estamos claros, Zulay? Ok, muy importante. Entonces, volvemos a repetir, se deben establecer, la ley es la que debe mandar, no se trata del capricho del hombre, no se trata del capricho de la mujer o del capricho de los hijos. Tenemos que crear un cuerpo bien coordinado. Concertado y unido. Bien concertado. ¿Por qué? Para que el cuerpo pueda funcionar, es como el cuerpo humano. Tenemos un órgano y que cada uno tiene una función, pero trabaja en equipo para darle vida, darle movilidad, darle alcance al cuerpo. Entonces una familia que no trabaja ordenada no tiene movilidad, tiene más bien prácticamente está detenida, deteriorada y destruida. Cristo Jesús vino a restaurar la familia y a traer orden y funcionalidad. ¿Qué te parece? Qué tremendo. Perfecto, por eso necesitamos conocer de alguna manera el diseño. Si conocemos el diseño, todo puede funcionar bien porque hay garantía de éxito, como lo dijimos. Ese es el orden de autoridad espiritual. ¿Cuál es el diseño? El Padre, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza de la iglesia, donde, escuche bien, donde el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. O sea, el hombre no puede ejercer el machismo, ni la mujer el feminismo, ni puede la anarquía dentro del hogar. Tiene que ser Dios el que establezca a través de su palabra, a través del manual, el orden de autoridad. Y eso sí, hay un orden de autoridad doméstico, que lo dice, quiero leerlo aquí, en Efesios 5:23, ¿verdad? Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Interesante, el marido es la cabeza de la mujer, eso es en el orden de autoridad doméstico, pero es un término relativo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si el hombre, Zulay, no sabe cómo es Cristo, cabeza de la iglesia, él no va a saber no va a funcionar bien como cabeza de la mujer. Por eso es importante que él sepa realmente cómo funciona Cristo como cabeza de la iglesia, cuánto ama Cristo, todo lo que Cristo entregó por ella, todo lo que Cristo hace por conquistarla. Eso lo debe saber el hombre y hacer y funcionar así como Cristo. ¿Ve? Y así tiene que hacerlo con su esposa. Sí, perdón, porque yo creo que en esa parte se ha tejido muchísimos conflictos de liderazgo entre los hombres, entre el hombre y la mujer, en el sentido de que muchos hombres han sometido a la mujer y muchas mujeres quieren liberarse. Entonces tenemos el feminismo dentro de las relaciones de matrimonio y eso afecta donde la mujer quiere tomar sus decisiones y no quiere tomar en cuenta al hombre, o la mujer quiere manejar su dinero y no toma en cuenta al hombre, o viceversa. Entonces creo que necesitamos coordinar como equipo, liderazgo de coordinación. Tanto el hombre tiene que amar a la mujer como la mujer respetar al marido para que juntos podamos hacer un liderazgo de influencia. Un equipo, Zulay, y un buen equipo de gobierno. Un equipo de gobierno. De lo contrario, va a pasar lo que estamos viendo, el problema del hogar. El hogar no debe ser un lugar, porque a veces tenemos el hogar como un lugar. No debe ser un pedacito de cielo para el hombre y para la mujer. Un jardín donde el hombre pueda cultivar todos los afectos, todo lo que la mujer demanda, como es el romanticismo, para que eso funcione bien. De lo contrario va a haber un problema bien serio. El hombre necesita ubicarse, dirigir bien el hogar y gobernar, porque la Biblia dice que el hombre es el que gobierna la casa, pero debe gobernar con algunas leyes, ¿verdad? Un manual de procedimiento. Pero el hombre tiene que ser educado para dirigir, educado para coordinar. La mujer tiene que ser educada en sus emociones para no competir, para no pelear, para poder con madurez dirigir a los hijos, que son los que no tienen experiencia. En el fondo de todo esto, si el matrimonio trabaja en equipo, van a bendecir a sus hijos, pero si pelean, se dividen, lo que van es a maldecir a sus hijos. Así es. Tremendo. Eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que transmitir el diseño de Dios a su siguiente generación, y conociendo el diseño puede hablar con su esposa
y ubicarla dentro del diseño, porque el hombre no es el que yo gobierno porque yo soy la cabeza y se convierte en un cabezón. Esa no es la idea, que el hombre diga yo gobierno porque yo soy el hombre. No, eso es machismo, cuando el hombre gobierna porque él es el hombre por la fuerza y a la fuerza. No debe ser así, sino decentemente y con orden. Dirigir y que la mujer sabiamente se sujete voluntariamente a su marido cuando el hombre lo dirige bien. Si la mujer se está desubicando, bueno, ya él la llama a capítulo, esperamos que lo conozcan la palabra de Dios y sean obedientes. Igual que... ¿Están ustedes de acuerdo en lo que estamos diciendo? ¿Creen ustedes que hay una crisis de gobernabilidad? Es bueno preguntarle y para ir entonces aterrizando, llamamos diseño a las instrucciones de Dios. Llamamos diseño a los principios de Dios, llamamos diseño al orden que Dios estableció. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar cómo salir de esa disfuncionalidad a la funcionalidad? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hogar es una edificación. Y dice la palabra en el Salmo 127 que si el Señor Jesucristo no edifica, en vano trabajan los edificadores. O sea, tiene que ser el que edifique la familia, porque Él fue el que la creó y nos dio lineamiento para que podamos tener una familia cada día mejor, creciendo constantemente. Pero tiene que usar la palabra que el Señor estableció. El que edifica es el Señor, ¿verdad? Que la casa no esté dividida, porque dice en la Biblia también que cualquier casa dividida cae, sencillamente cae. No hay gobierno, no hay una línea de dirección. Y el hombre sabio debe dirigir sabiamente su familia. Así que es muy importante que para poder ser sabio tienes que tener conocimiento para aplicar. ¿Cuál es la persona sabia? Que el que tiene conocimiento, tiene experiencia y aplica todo eso. Entonces necesitamos hombres sabios que dirijan el hogar, padres que puedan marcar destino. Hoy día nuestra generación está siendo bombardeada con enfermedades mentales. Nuestros jóvenes están siendo secuestrados por las adicciones, tanto tecnológicas como adicciones de sustancias y cuestiones dañinas, autodestructivas. Necesitamos más que nunca levantar los valores y los principios de Dios. Entonces podríamos decir que para edificar tenemos que edificar con el material, para tú edificar una casa de calidad necesitas materiales de calidad y un diseño de calidad. Así es sencillo. En Venezuela se dice, cuando uno va a construir una casa, ¿verdad? Dice que mucha gente no tiene ese material de calidad y construyen un rancho. Un rancho quiere decir una casa improvisada, que cualquier viento de agüita por ahí seguro que se va a caer. O sea, claro, porque no posee bases no tiene fuertes, fundamento. no tiene esos fundamentos que son las bases, no tiene un diseño, quizás está a la orilla de un río, quizás viene una inundación, quizás tiene unas bases poco profundas, quizás no está hecho con materiales de calidad, y eso es lo que llamamos la improvisación. Muchos hogares están siendo improvisados, muchos matrimonios tienen una comunicación improvisada, no trabajan a profundidad sus acuerdos, no trabajan, no buscan información. Entonces gobernar, dirigir desde el diseño de Dios y construir desde el fundamento que es la palabra de Dios, que es Cristo. Amén, así es, dice Juan 8:32, dice? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre de esos resentimientos, de esos problemas, de esos malos entendidos, de esos conflictos que se presentan en casa. Es la verdad lo que nos puede sostener y mantener y sacar a flote. Puede negociar una situación difícil a través de la palabra. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos entonces a ir ya aterrizando en todo lo que son esas herramientas para que usted se lleve estas herramientas como parte. Necesitamos el conocimiento del diseño, las instrucciones de Dios. Dios no te da opciones, Dios te da instrucciones. Dios no dice, ay, si tú quieres esto. No, Dios dice, haz esto y vivirás. Entonces, obedece, instruye a tu hijo, corrígelo, gobiérnalo, encamínalo hacia un destino. ¿Qué otra cosa es importante? Después del conocimiento, la aplicación del conocimiento, honrando el mandamiento y no el sentimiento. Así es, o sea que ahora esa crisis de poder tenemos que identificarla sola y a través de las responsabilidades que debemos asumir la responsabilidad y enseñarle a nuestros hijos la honra, el respeto a la autoridad.
porque tú eres el modelo de autoridad en tu casa. Si él te respeta a ti, va a respetar la maestra, va a respetar las autoridades, donde quiera que él vaya, él va a respetar. Así es. Así que bueno, creo que con esto está bien la importancia de que el hombre entienda la gran responsabilidad que tiene dentro del hogar, es de conocer el diseño y establecerlo, poner la familia delante de Dios y a Dios presente. Lleva a la familia delante de Dios y a la familia le lleva a Dios y se lo presenta. Mire, este es el Dios maravilloso que nos sostiene, que nos guarda. Y hacer eso, ese gran sacerdocio, ser un sacerdote. Y es una gran responsabilidad que tiene el hombre. Y en este caso se la digo al hombre. El hombre es el director, el que debe dirigir con sabiduría y debe gobernar bien la casa. Pero mientras no tenga ese conocimiento y esa práctica, va a gobernar como él cree que es. Y esto no es como nosotros creemos, sino como Dios dice que se gobierna. Gobierne bien su casa. Y algo que escuché yo que me llamó la atención, una persona se quejaba porque decía, es que no me respetan, es que no me quieren. Y el papá entonces le dijo, es que no te respetan y no te quieren porque la que no te respeta y la que no te quiere eres tú. O sea, uno tiene que infundir el respeto desde lo que nosotros entendemos que tiene que ser valorable, respetable. Los hombres tienen que levantar su liderazgo desde el respeto y desde compartir. Así que te invitamos a que adquieran nuestros libros, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Fundamicon, @Fundamicon. Allí estamos trabajando, todas las semanas estamos colocando videos para educar, para desaprender todo modelo disfuncional, toda anarquía, todo machismo, todo feminismo y tomar la verdad de Dios y que nos haga libres. Así que vamos a hacer esta oración, te invitamos a que tú compartas este live, te invitamos a que sigas creciendo para buscar la bendición. ¿Cuál sería la palabra final entonces para el liderazgo de los hombres? Bueno, lo que dijimos al principio, si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Por lo demás, es maldad que te levantes a las 5 de la mañana a trabajar y no edifique la familia, porque lo más importante después de Dios es la familia y hay que luchar por ella para tener una familia mejor. Y también hay un consejo que Pablo decía en Timoteo, que el hombre de Dios gobierne bien su casa. Hay un mandato y una instrucción de Dios que el hombre de Dios gobierne bien. O sea, el Señor colocó en su palabra que debes establecer una gobernabilidad en tu hogar. Gobiernes bien la casa. Pero ¿cómo haces para gobernar bien la casa? Teniendo la ley de Dios en tu corazón, para ponérsela en el corazón de los hijos y juntos servir al Señor. Amén. Amén. Así que declaramos esta palabra de bendición, Señor, para que se sane tu casa, se sane tu hogar, se sanen las relaciones con tu familia, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por cada uno de los hogares, Señor, para que tu gloria baje sobre cada familia, sobre cada hogar, cada matrimonio se pueda poner de acuerdo para bajar tus instrucciones, Señor, honrando tu palabra por encima del mandamiento, honrando tu palabra por encima de la ignorancia, honrando tu palabra por encima de los traumas, por encima de todos los problemas personales que podamos tener. Hoy invitamos a Jesucristo, que es el Salvador de la familia, el Salvador de nuestras almas. Redime la familia, Señor, transfórmala, renuévala, sálvala, Señor. Visita la familia y enriquécela con tu palabra, con tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, bendiciones. Por una familia mejor. Si deseas más información,